La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Madrid aquella noche de invierno. Las gotas golpeaban el cristal del BMW negro que avanzaba lentamente por el barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de la ciudad. Dentro del vehículo, Alejandro Mendoza observaba las luces de la ciudad con expresión ausente, perdido en sus pensamientos mientras su chofer conducía hacia su ático de 200 metros cuadrados. A sus 42 años, había alcanzado todo lo que un hombre podría desear. Una empresa de tecnología valorada en millones de euros, propiedades en 3 países, coches de lujo y el respeto de la alta sociedad madrileña. Su rostro aparecía regularmente en las revistas de negocios, siempre impecable con sus trajes italianos hechos a medida. Para el mundo exterior, Alejandro Mendoza era la definición misma del éxito, un hombre que había construido un imperio desde la nada. O al menos, eso era lo que todos creían. El semáforo se puso en rojo y el coche se detuvo frente a un parque semioscuro. Alejandro miró por la ventanilla sin mucho interés, revisando mensajes en su teléfono móvil, cuando algo captó su atención. Una figura encorvada rebuscaba entre los contenedores de basura al otro lado de la calle. La escena no era inusual en aquella zona a esas horas de la noche, pero algo en los movimientos de aquella persona le resultó extrañamente familiar. La mujer llevaba un abrigo gastado que había conocido tiempos mejores y arrastraba una bolsa de tela desgastada. Su cabello gris, mojado por la lluvia, caía sobre su rostro mientras hurgaba entre los desperdicios con manos temblorosas. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había algo en la postura de aquella mujer, en la forma en que movía las manos, que despertó un eco lejano en su memoria. Ordenó al chofer que se detuviera, ignorando la protesta del hombre sobre la ilegalidad de aparcar allí. Bajó del coche sin importarle que la lluvia empapara su traje de 3.000 euros. Sus zapatos italianos chapoteaban en los charcos mientras se acercaba lentamente, con el corazón latiéndole cada vez más fuerte. La mujer no se había percatado de su presencia, demasiado concentrada en sacar una bolsa de plástico con restos de comida del contenedor. Cuando estuvo a apenas 3 metros de distancia, la mujer se giró. Sus miradas se encontraron bajo la luz amarillenta de una farola. El tiempo pareció detenerse. Aquellos ojos, aunque rodeados de arrugas y cansancio, eran inconfundibles. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía ser. No podía estar pasando esto. Delante de él, rebuscando entre la basura como si fuera lo más normal del mundo, estaba su madre. Carmen Mendoza dejó caer la bolsa que sostenía. Sus manos comenzaron a temblar violentamente, no por el frío de aquella noche invernal, sino por la impresión de ver a su hijo después de 15 años de silencio absoluto. 15 años en los que no había recibido una sola llamada, ni una carta, ni siquiera un mensaje para saber si seguía viva. El rostro de Alejandro había cambiado, por supuesto. Ya no era aquel joven de 27 años que un día salió de casa jurando que jamás volvería, que jamás perdonaría lo que consideraba una traición imperdonable. Ahora era un hombre maduro, con algunas canas en las sienes y líneas de expresión que hablaban de años de éxito y ambición. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, esos ojos oscuros que ahora la miraban con una mezcla de horror y confusión. Ninguno de los dos pudo pronunciar palabra durante lo que pareció una eternidad. La lluvia seguía cayendo, empapándolos a ambos, pero era como si estuvieran atrapados en una burbuja fuera del tiempo y del espacio. Alejandro abrió la boca varias veces intentando articular algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. Finalmente, con voz apenas audible, logró susurrar el nombre que no había pronunciado en década y media. Carmen. Su madre dio un paso atrás, como si aquel nombre en los labios de su hijo fuera un golpe físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se mezclaron con la lluvia, y por un momento pareció que iba a darse la vuelta y huir de allí, desaparecer entre las sombras del parque como un fantasma del pasado. Pero no lo hizo. En su lugar, se irguió todo lo que su espalda dolorida le permitió y le devolvió la mirada con una dignidad que Alejandro no esperaba encontrar en alguien en su situación. Había algo en su postura, en la forma en que alzaba el mentón, que le recordó a la madre fuerte y orgullosa que había criado sola a 3 hijos trabajando en 2 empleos. Esa madre que había limpiado casas de ricos durante el día y fregado suelos de oficinas durante la noche para que él pudiera ir a la universidad. Esa madre que había vendido sus pocas joyas, incluida la única herencia de su abuela,
para pagarle el máster en administración de empresas. Esa madre a la que él había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Las palabras finalmente brotaron, atropelladas y llenas de una emoción que no sabía que aún guardaba. ¿Qué haces aquí, mamá? ¿Por qué estás? La pregunta quedó suspendida en el aire, incompleta, porque la respuesta era demasiado obvia y demasiado dolorosa. Carmen sonrió con tristeza, una sonrisa que no alcanzó sus ojos cansados. Sobrevivir, hijo. Eso es lo que hago. Sobrevivir. Su voz era más débil de como Alejandro la recordaba, quebrada por los años y las privaciones, pero conservaba aquel tono sereno que solía tranquilizarlo cuando era niño y tenía pesadillas. Ahora era él quien vivía una pesadilla, pero esta era real, dolorosamente real, y no había forma de despertar de ella. El chófer tocó la bocina con impaciencia desde el coche, rompiendo el hechizo que los mantenía inmóviles bajo la lluvia. Alejandro levantó la mano ordenándole que esperara, pero no apartó la mirada de su madre. Carmen recogió su bolsa de tela del suelo con movimientos lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo enorme. Alejandro notó entonces los detalles que su impresión inicial había pasado por alto. Las manos de su madre estaban agrietadas y enrojecidas, con las uñas rotas y sucias. Su abrigo, que alguna vez debió ser de buena calidad, estaba remendado en varios lugares y le quedaba demasiado grande, como si hubiera perdido mucho peso. Los zapatos que calzaba eran 2 tallas más grandes de lo necesario, probablemente recogidos de algún contenedor de ropa usada. ¿Vives aquí cerca?, preguntó Alejandro, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta y la temía. Carmen negó con la cabeza lentamente, sin apartar sus ojos de los de su hijo. Vivo donde puedo, hijo. A veces en el albergue de la calle Embajadores si hay sitio. Otras noches bajo el puente de Segovia. Las palabras cayeron como piedras sobre Alejandro. Su madre, la mujer que le había dado todo, dormía en la calle mientras él se acostaba cada noche en sábanas egipcias de 1000 hilos. El contraste era tan brutal, tan obsceno, que sintió náuseas. Pero junto a la culpa que comenzaba a abrirse paso en su pecho, surgió también otro sentimiento, uno más oscuro y que había alimentado durante 15 años. La rabia. La rabia por aquella noche terrible en la que todo se rompió entre ellos. La rabia por las palabras que se dijeron, por las decisiones que se tomaron, por el orgullo que los separó. Alejandro apretó los puños dentro de los bolsillos de su abrigo empapado. Carmen pareció leer sus pensamientos porque su expresión se endureció ligeramente, preparándose para el ataque que sabía vendría. «Sabes perfectamente por qué terminamos así», dijo Alejandro con voz tensa, cargada de años de resentimiento contenido. «Tú elegiste, mamá. Tú tomaste tu decisión aquella noche, y yo tomé la mía». Carmen cerró los ojos por un momento, como si aquellas palabras fueran cuchillos que se clavaban en heridas que nunca habían sanado. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una tristeza tan profunda que Alejandro tuvo que apartar la mirada. «Elegí salvar a tu hermano, hijo. Elegí no dejar morir a mi otro hijo. Eso es lo que elegí». Su voz temblaba, pero había en ella una firmeza inquebrantable, la firmeza de quien ha tomado la decisión más difícil de su vida y ha pagado el precio durante años. La mención de su hermano hizo que Alejandro sintiera una punzada de dolor mezclada con furia. Roberto, su hermano menor, el hijo problemático, el que siempre había metido la pata, el que nunca pudo mantenerse alejado de las drogas y las malas compañías. Roberto, quien 15 años atrás había robado los ahorros de Alejandro, 50.000 euros que había guardado durante años para invertir en su primera empresa. 50.000 euros que desaparecieron en drogas, deudas de juego y promesas rotas. Y cuando Alejandro exigió que su madre denunciara a Roberto a la policía, cuando le rogó que eligiera entre hacer justicia o proteger a un drogadicto, Carmen había elegido. Había vendido su pequeño piso, la única propiedad que tenía, para pagar las deudas de Roberto y meterlo en rehabilitación. Había elegido salvar al hijo que se estaba muriendo en lugar de apoyar al hijo exitoso que ya tenía futuro asegurado. Esa elección había sido la gota que colmó el vaso para Alejandro. Él, que se había sacrificado toda su juventud, que había trabajado día y noche para salir de la pobreza, que nunca le había dado un disgusto a su madre, fue dejado de lado por el hermano irresponsable. Aquella noche le dijo a Carmen que si elegía a Roberto, lo perdería a él para siempre. Y cumplió su palabra. Cortó todo contacto, cambió de número de teléfono, se mudó a otro barrio. Cuando su empresa finalmente despegó 2 años después y comenzó a ganar dinero, mucho dinero,
Nunca buscó a su madre. El orgullo y el resentimiento construyeron un muro que parecía infranqueable. Y ahora, 15 años después, ese muro se encontraba frente al encarnado en la figura encorvada de una mujer rebuscando en la basura. Roberto está muerto, dijo Carmen de repente, con una voz tan suave que Alejandro casi no la oyó por encima de la lluvia. Murió hace 8 años. Sobredosis. La rehabilitación funcionó durante un tiempo. 5 años estuvo limpio. Trabajaba. Había formado una familia. Tenía una hija preciosa. Pero recayó. Una noche fue suficiente. Lo encontraron en un callejón con la aguja todavía en el brazo. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. 8 años. Su hermano llevaba muerto 8 años y él no lo sabía. No había estado allí para el funeral, no había conocido a su sobrina, no había consolado a su madre en el peor momento de su vida. Las piernas de Alejandro flaquearon y tuvo que apoyarse contra un árbol cercano. La lluvia había empapado completamente su traje de diseñador, pero ya no le importaba. Nada parecía importar excepto aquella revelación que acababa de escuchar. Roberto muerto. Su hermano pequeño, con quien había jugado de niño, a quien había enseñado a montar en bicicleta, con quien había compartido una habitación minúscula durante años, ya no existía. Y él había desperdiciado los últimos años de vida de Roberto consumido por el rencor y el orgullo. Carmen dio un paso hacia él, extendiendo una mano como si fuera a tocarlo, pero se detuvo a medio camino, como si no se atreviera a cruzar la distancia que lo separaba. Intenté buscarte cuando murió, susurró. Fui a tu antiguo trabajo, pregunté a tus amigos. Nadie sabía dónde estabas o nadie quiso decírmelo. Leí sobre tu éxito en los periódicos, vi tu foto en las revistas de negocios. Me alegraba saber que estabas bien, que habías conseguido todo lo que soñabas. Pero no me atreví a buscarte en tu oficina. No después de cómo nos separamos. Alejandro levantó la vista hacia su madre, viendo realmente por primera vez en 15 años a la mujer que tenía delante. No era solo el deterioro físico lo que lo impactaba, sino también la soledad que emanaba de ella como un aura tangible. ¿Qué pasó después?, preguntó con voz ronca. Después del funeral. ¿Cómo terminaste así? Carmen se encogió de hombros con una resignación que partía el alma. La vida pasó, hijo. Perdí el trabajo de limpiadora porque me deprimí tanto que no podía levantarme de la cama. Sin dinero para pagar el alquiler del cuarto que compartía con otras 2 mujeres, terminé en la calle. Al principio dormía en casa de conocidos, pero uno no puede abusar de la caridad ajena. Luego vinieron los albergues, las colas para conseguir un plato de comida caliente, las noches bajo los puentes cuando no había sitio en ningún refugio. Te acostumbras, ¿sabes? El ser humano es capaz de acostumbrarse a casi cualquier cosa si no tiene alternativa. La frialdad con la que Carmen describía su descenso al infierno era más desgarradora que si hubiera llorado o gritado. Hablaba de su situación como quien comenta el tiempo, como si fuera algo natural e inevitable. Alejandro sintió que la rabia que había alimentado durante años comenzaba a transformarse en algo diferente, algo que le quemaba la garganta y le oprimía el pecho. ¿Y tu hija?, preguntó Carmen de repente, cambiando de tema. He leído que te casaste. ¿Tienes familia? Alejandro asintió lentamente, sintiendo el peso de aquella pregunta aparentemente inocente. Sí, una hija de 7 años. Lucía. Es lista, alegre, lo tiene todo. Su voz se quebró al final. Lo tiene todo excepto una abuela, pensó, aunque no lo dijo en voz alta. Carmen sonrió entonces, una sonrisa genuina que iluminó brevemente su rostro devastado. Me alegro, hijo. Me alegro mucho de que seas feliz, de que hayas formado una familia. Eso es lo único que una madre quiere para sus hijos. Felicidad, éxito, amor. Aunque ella misma no tenga nada de eso. Alejandro no pudo soportarlo más. Algo dentro de él se rompió definitivamente, un dique que había contenido 15 años de emociones reprimidas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Las palabras salieron atropelladas, cargadas de un dolor que había enterrado bajo capas de éxito y dinero. Fui un egoísta. Un maldito egoísta. Estaba tan enfadado, tan herido por lo que Roberto hizo, que no pude ver tu sufrimiento. Solo veía mi dolor, mi dinero robado, mi orgullo herido. Y te castigué por ello. Te castigué por hacer lo que cualquier madre habría hecho, intentar salvar a un hijo que se estaba muriendo. Carmen negó con la cabeza mientras las lágrimas corrían también por su rostro. No, hijo.
Yo también tuve la culpa. Debí buscar otra forma. Debí hablar más contigo, explicarte mejor. Pero estaba desesperada. Ver a Roberto destruyéndose día a día, sabiendo que una sobredosis podía matarlo en cualquier momento. No podía dejarlo morir. Pero tampoco debí perderte a ti en el proceso. Perdí a mis 2 hijos aquella noche. Uno se fue de mi vida y el otro se quedó, pero nunca dejó de estar perdido. Alejandro dio un paso adelante y abrazó a su madre. Carmen se quedó rígida por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Luego se derrumbó entre los brazos de su hijo, sollozando con una intensidad que parecía salir de lo más profundo de su ser. El chófer había dejado de tocar la bocina. Desde el interior del BMW observaba la escena con curiosidad, sin comprender del todo lo que estaba presenciando. Alejandro sostuvo a su madre durante largos minutos bajo la lluvia, sintiendo lo frágil que se había vuelto su cuerpo, lo delgada que estaba. Cuando finalmente se separaron, le tomó el rostro entre las manos y la miró directamente a los ojos. Esto se acaba hoy, mamá. No vas a pasar ni una noche más en la calle. Ni una sola. Carmen intentó protestar, su orgullo todavía intacto a pesar de todas las humillaciones que había sufrido. No puedes, hijo. No después de todo lo que ha pasado. No quiero ser una carga. Alejandro la interrumpió con firmeza. No eres una carga. Eres mi madre. Y debí buscarte hace años. Debí tragarme mi maldito orgullo y buscarte. Pero no lo hice. Y ahora voy a compensar cada día, cada noche que pasaste en la calle. La llevó hasta el coche, envolviendo su abrigo empapado alrededor de los hombros de Carmen. El chófer abrió la puerta trasera sin decir palabra, aunque sus ojos reflejaban sorpresa. Durante el trayecto hacia el ático de Alejandro, madre e hijo permanecieron en silencio, con las manos entrelazadas. Carmen miraba por la ventanilla las calles iluminadas de Madrid como si las viera por primera vez. Alejandro observaba a su madre de reojo, todavía sin poder creer completamente que la había encontrado, que no era demasiado tarde. Cuando llegaron al edificio, el portero los miró con desconcierto al ver a aquella mujer desarrapada entrando en uno de los áticos más caros de la ciudad. Alejandro lo ignoró, guiando a su madre hacia el ascensor privado. Una vez dentro del ático, Carmen se quedó inmóvil en el vestíbulo, observando el lujo que la rodeaba. Los techos altos, los muebles de diseñador, las obras de arte en las paredes. Todo aquello que su hijo había conseguido mientras ella rebuscaba en contenedores de basura. Alejandro la llevó directamente al baño principal y abrió el grifo de la ducha. Hay toallas limpias en el armario. Ropa. Todo lo que necesites. Voy a prepararte algo de comer. Carmen lo detuvo cogiéndole del brazo. ¿Y tu mujer?, preguntó con voz insegura. ¿Qué va a pensar cuando llegue y me vea aquí? Alejandro sonrió por primera vez esa noche. Clara. Mi esposa se llama Clara. Y cuando llegue y te conozca va a preguntarse por qué tardé tanto en traerte a casa. Aquella noche marcó el comienzo de una nueva vida para ambos. Los meses siguientes no fueron fáciles. 15 años de separación no se borran de un día para otro. Hubo silencios incómodos, momentos en los que el pasado surgía como un fantasma entre ellos. Pero lentamente, día a día, comenzaron a reconstruir lo que habían perdido. Carmen conoció a su nieta Lucía, y entre la anciana y la niña surgió un vínculo inmediato y hermoso. Alejandro aprendió que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias ni propiedades, sino en las personas que amas y que te aman de vuelta. Y Carmen aprendió que el perdón, aunque llegue tarde, siempre vale la pena. Porque al final, lo único que realmente importa es el amor. Un amor que sobrevive al orgullo, al resentimiento, al tiempo y a la distancia. Un amor que espera pacientemente bajo la lluvia hasta que finalmente nos atrevemos a abrir los ojos y verlo.